Estimadas y estimados ponentes, queridas y queridos docentes que hoy nos acompañan en esta fiesta académica. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la exposición de motivos que dio origen a esta jornada académico-pedagógica del 2026. Más que presentar un programa de actividades, deseo explicar por qué consideramos que este encuentro era necesario y cómo fue construido a partir de la voz de nuestra propia comunidad académica. La inteligencia artificial ha dejado de ser una posibilidad futura para convertirse ahora en una realidad cotidiana dentro de nuestras universidades. Hoy forma definitivamente parte de la manera en que buscamos información, diseñamos materiales, investigamos, aprendemos, pero también de la forma en que enseñamos. Sin embargo, cuando una institución decide organizar una jornada académica de esta magnitud, la primera pregunta no debería de ser ¿qué queremos enseñar?, sino ¿qué necesita aprender nuestra comunidad académica? Y esa fue precisamente la pregunta que dio origen a esta jornada. Antes de diseñar el programa académico, decidimos realizar un diagnóstico institucional. Muchos de ustedes participaron en él. Elaboramos un informe ejecutivo construido a partir de evidencias cuyo propósito fue proporcionar un panorama objetivo del perfil de los profesores de este centro universitario, es decir, de nosotros, de cada uno de los que estamos en este auditorio. Y esto fue respecto a lo que sabemos de la inteligencia artificial, pero sobre todo fundamentar el diseño de esta jornada académica. Esto ocurrió entre marzo y mayo y fueron 531 docentes los que participaron y nos nutrieron con sus respuestas. Permítanme, por favor, compartir con ustedes algunos de los hallazgos más relevantes. Un punto importante es el número de profesores que participaron, 531 de los 20 departamentos que conforman este centro universitario. Y la muestra, el trabajo se realizó durante 8 semanas, o sea, 2 meses, un periodo muy amplio. Y 100% de ellos firmaron el consentimiento informado. ¿Qué les preguntamos a los profesores? Algunos datos demográficos, por ejemplo, sexo, edad, antigüedad, departamento. Hubo reactivos aproximadamente 20 preguntas y se realizó con escala Likert. Se habló sobre el nivel de autopercibido de comprensión de la inteligencia artificial, sí nos queda claro que es la percepción, y también sobre las plataformas de inteligencia artificial que usamos en el día a día. Asimismo, una pregunta abierta sobre cuáles son las necesidades que nosotros tenemos para poder atender en la formación. Saber quiénes somos y qué pensamos, identificar qué herramientas utilizamos, pero también conocer qué temas queremos aprender. Algo interesante es el grupo de edad y también la antigüedad docente. Como ustedes pueden observar, tenemos una media de 47 años en cuanto a la edad, y en la antigüedad tenemos una media de 16 años. Es decir, la mayoría de los docentes tenemos bastantes años de estar aquí en el centro universitario. ¿Qué departamentos están participando más? Esto me refiero en la encuesta, no precisamente como tal en las jornadas. Sabemos que el departamento de clínicas médicas es el departamento más grande y bueno, justamente también respondieron 90 docentes de clínicas médicas, enseguida de disciplinas filosófico-metodológicas y posteriormente de biología molecular con 41 docentes. Ahora, ¿qué es lo que piensan los docentes en cuanto a algunos temas muy específicos? Una de ellas sí piensa, por ejemplo, la mayoría de los docentes está de acuerdo en cuanto a la escala Likert, está de acuerdo que el incluir la inteligencia artificial en los programas educativos representa una ventaja para nuestros egresados. Asimismo, aproximadamente a un número considerable le preocupa la dependencia. No les preocupa utilizarla, les preocupa que se genere dependencia por parte de los alumnos. ¿Están de acuerdo ellos que es un problema importante generar dependencia? En cuanto a la pregunta si se sienten o no preparados para poder trabajar con inteligencia artificial, están medianamente de acuerdo. De igual forma, medianamente de acuerdo, les preocupa algo que es bien importante en ciencias de la salud,
la pérdida de los valores o la pérdida del factor humano. Y no les preocupa tanto o no están muy de acuerdo, no están muy de acuerdo en confiar en este momento completamente en el criterio de los estudiantes. Fíjense que hubo un ejercicio en el cual parecía que la confianza en la inteligencia artificial aumenta con la edad de los docentes. Sin embargo, aquí encontramos una asociación débil, por lo tanto, no lo podemos asegurar como tal. Entonces, tenemos ahí como grupos diversos. Ahora, en cuanto a las plataformas que ya usan, la mayoría utilizamos el ChatGPT, después Gemini, Canva, Notebook, Copilot, Grammarly y pocos utilizamos Cloud. Esto podría decir que prácticamente casi 9 de cada 10 docentes empleamos alguna herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, como observan, 37 docentes, que corresponde al 7%, declaran no utilizar ninguna inteligencia artificial. Esto es interesante. En cuanto a la comprensión acerca de la inteligencia artificial, se refiere el 61% que lo conoce y aparte identifica los sesgos. El 25% refiere que comprende conceptos básicos. El 9.6% que la implementa de manera avanzada y el 4.3% refiere que entiende poco o nada. Aquí llama la atención porque, por ejemplo, es el 4.3, son 23 docentes. Sin embargo, si nosotros nos regresamos un poquito a la diapositiva anterior, se hace referencia a que en realidad son 37 docentes los que no utilizan la IA. Entonces, esto significaría que probablemente hay docentes que sí la conocen, pero que no la utilizan. Ahora, ¿qué quieren aprender los docentes acerca de la inteligencia artificial? Quieren tener herramientas para poder aplicarlas en su día a día, pero también quieren saber cómo usarlo como estrategia pedagógica. También les importa no solamente los valores humanos, les interesa la ética, la integridad académica, asimismo cómo generar materiales. Sin embargo, también otra de nuestras funciones sustantivas pues es la investigación. Queremos saber cómo utilizar la IA para generar investigación, cómo generar prompts y asimismo, cómo emplearla en la clínica. Pero definitivamente es en las herramientas en donde más encontramos ahí el interés. En cuanto a manifestaciones de viva voz de los docentes, ellos hablan de cómo identificar que los productos elaborados por los alumnos no sean plagio o no sean elaborados por la IA. Nuevamente aparece el tema de la integridad científica o académica, ¿sí? Y también ellos solicitan las apps más relevantes que puedan apoyar en la labor docente, asimismo cómo pueden elaborar recursos académicos para poder utilizar en sus unidades de aprendizaje. Muy bien. Ahora, nosotros podríamos de alguna manera hacer algunas referencias a esto. Podríamos decir como conclusiones que ya no estamos en un proceso de transición, si debemos o no debemos utilizar la inteligencia artificial. Ya nuestros docentes están seguros que debe de ser utilizada, ¿sí? Asimismo, la evidencia muestra que esta etapa institucionalmente ya la tenemos superada. Más del 90% de nuestro profesorado utiliza actualmente alguna herramienta de inteligencia artificial y significa que el desafío dejó de ser adopción tecnológica y se convierte en un desafío pedagógico. Asimismo, como una segunda conclusión, esta incorporación todavía ocurre principalmente en el plano instrumental. Si ustedes recuerdan, se hablaba de que queremos encontrar herramientas. Nuestros docentes utilizan inteligencia artificial, pero solicitan apoyo para integrarla didácticamente, elaborar recursos, elaborar apoyos educativos y evaluar con mayor pertinencia y utilizarlo con criterio ético. Es decir, no se está pidiendo únicamente aprender nuevas aplicaciones.
También están solicitando herramientas para transformar la práctica docente. Una tercera conclusión resulta especialmente interesante desde la sociología de la educación. La inteligencia artificial comienza a incorporarse en el hábitus profesional del profesorado. No observamos un escenario de resistencia generalizada frente a la tecnología, observamos más bien un proceso de apropiación progresiva. Como ocurre con muchas innovaciones, primero se incorporan como herramientas de trabajo y posteriormente modifican las formas de enseñar, de aprender, y con el tiempo, eso esperamos que suceda próximamente, se va a transformar la cultura institucional. Y bueno, nuestro diagnóstico sugiere que hoy nos encontramos precisamente en esa etapa. La cuarta conclusión es que las principales preocupaciones no son tecnológicas, son éticas. Las respuestas abiertas muestran inquietudes relacionadas con la integridad académica, el uso responsable de la inteligencia artificial y la preservación del juicio profesional. Y esto confirma que nuestra comunidad académica entiende la inteligencia artificial no solo como una innovación, sino también como un fenómeno con profundas implicaciones pedagógicas, científicas y éticas. Y bueno, finalmente, este diagnóstico muestra que la innovación tecnológica avanza más rápido que la institucionalización de nuevas prácticas educativas. Las herramientas evolucionan con una enorme rapidez y nuestra responsabilidad como universidad consiste en construir los principios, las competencias, los criterios que permitan incorporarlas de manera responsable, ética y con un absoluto respeto a la dignidad humana. De esta manera, el día de hoy y mañana tendremos esta fabulosa jornada académico-pedagógica en horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 los talleres. Recordar que tiene acreditación por PADES, reúne a 6 ponentes con perfiles nacionales e internacionales y incluye foros participativos con estudiantes, con docentes, asimismo espacios de escucha institucional y de construcción colectiva. Asimismo, integra gamificación institucional como una estrategia de bienestar y cohesión a lo largo de la jornada. No daré más detalles porque estoy segura de que ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder revisar este programa. Y para terminar, pues solo manifestar que estamos convencidos de que esta jornada, que ha sido preparada de una manera tan cuidadosa desde la rectoría de este centro universitario, apoyada por la Coordinación General Académica y de manera muy puntual, trabajada por la Coordinación de Innovación, bueno, será todo un éxito. No será únicamente un espacio para conocer nuevas herramientas, sino la oportunidad privilegiada de encontrarnos para reflexionar sobre el futuro de la educación en ciencias de la salud ante la inteligencia artificial y para fortalecer nuestra capacidad de formar profesionales técnicamente competentes, éticamente responsables y profundamente humanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Panduro Espinosa y a continuación escucharemos un mensaje del doctor Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, les saludo con todo gusto, así también a quien me acompaña en la mesa del presidium. Doctora Socorro, bienvenida. Hágale llegar nuestro saludo también a nuestra rectora general y también al doctor Jaime Andrade, por favor. La verdad es que es un gusto el que nos encontremos el día de aquí, quienes forman parte de no solamente la estructura directiva del centro universitario, sino para quien está diseñado estas jornadas académico-pedagógicas, como todos ustedes saben, pues es nuestra fiesta académica anual, y que pues son nuestras profesoras y nuestros profesores, y que da más gusto porque bajo un convencimiento propio acuden a participar en
en estas jornadas que tienen como eje central la inteligencia artificial y cómo podemos apropiarla para nuestra actividad docente. Y en ese sentido, el día de hoy, a través de estas jornadas, culminamos lo que es la intensidad fuerte de trabajo que tenemos en el verano y que tiene que ver que iniciamos con estas jornadas en el mes de junio relacionadas con el aprendizaje basado en simulación. Después tuvimos toda la parte de actualización de tutorías y hoy terminamos con nuestras jornadas académico-pedagógicas. En estos 2 días y las actividades independientes, estamos seguros que tendrán como principal objetivo el que nos motivemos a adentrarnos en la inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla como herramienta para nuestra práctica docente. Y esto es quizás lo más importante y lo más relevante, que estas jornadas están diseñadas para que quienes son principiantes en este escenario puedan adentrarse. Quienes son de un nivel intermedio también hay talleres especiales y quienes son avanzados también encontrarán talleres especializados para este nivel de dominio de la inteligencia artificial. Y es entonces que luego, cuando vemos años atrás, pues hace 3 años no hablábamos de la inteligencia artificial para prácticamente todo. Y entonces no podemos en ese sentido quedarnos atrás. Como centro universitario y como docentes de la Universidad de Guadalajara, tenemos que tener un amplio dominio y saber cuándo, cómo y dónde utilizar la inteligencia artificial. En ese sentido, como siempre lo hemos comentado, las universidades y sus profesores y profesoras tienen 2 retos cuando ocurren estos cambios disruptivos en el mundo: adoptarlo y entrarle al tema o dejarlo de lado. Y creo que la universidad nunca ha sido de la idea de dejar pasar las cosas. Pero también la realidad es de que cada vez más debemos estar convencidos que debemos de utilizar la inteligencia artificial de una manera ética, con criterio y con un sentido pedagógico, que es con mucho lo que vamos a hacer en estas jornadas. La idea es que no solo venimos a aprender una nueva aplicación ni a conocer plataformas, venimos a reflexionar sobre una pregunta mucho más importante, que es cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para formar mejores profesionales de la salud. Y esto obviamente se vuelve un ejercicio ético y responsable como docentes. También, por otro lado, la inteligencia artificial no puede reemplazar la capacidad que tiene un buen profesor para despertar esta curiosidad, para inspirar, para cuestionar, pero sobre todo, algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, una de las principales tareas que tendremos de hoy en adelante como docentes en el uso del ejercicio de la inteligencia artificial es que no va a suplantar jamás el buen juicio clínico, jamás va a desplazar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que cambiar la manera en la que nosotros estamos enseñando. Entonces, también otra de las cosas que se van a volver de suma relevancia es que de aquí en adelante no prohibamos el uso de la inteligencia artificial con los alumnos. De todas maneras la van a usar, o sea, no es ninguna novedad, todavía la van a usar. Sino cómo la utilicen de manera realmente ética, responsable, siempre dudando de lo que va a generar la información, la inteligencia artificial, y obviamente también el que el uso sea manifestado en la clase. Si yo utilicé la inteligencia artificial para preparar esta exposición, se vale decirlo, porque cuando el profesor niega o rotundamente dice no utilicen inteligencia artificial, de todas maneras la van a usar y no van a decir que la utilizaron. Entonces mejor utilice la inteligencia artificial, les voy a dar unos tips de cómo usarla con criterio, y cuando ustedes
expresen o expongan algún resultado de esto, lo digan. Utilicé inteligencia artificial en esto y en esto, y entonces, de alguna manera, entramos en una cultura de uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y esto obviamente porque es importante respetar los derechos de autor y proteger la privacidad de la información, porque esto es fundamental en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, como producto de un trabajo muy fuerte del equipo académico del Centro Universitario, es que les queremos presentar lo que se ha desarrollado como guía especializada en inteligencia artificial y educación en ciencias de la salud. Esta es gratuita, la vamos a dar durante las jornadas, no está publicada todavía, está ya en trámite el tema de los derechos de autor y todo lo demás. Les vamos a compartir, es como un manual para el fin de semana, son alrededor de 85 páginas, pero que habla del uso de la inteligencia artificial como docentes en ciencias de la salud. Entonces los vamos a compartir, agradeciendo el que obviamente tengamos un uso juicioso y prudente de porque apenas va a salir como la publicación ya para a manera de un pequeño libro. Y que sea pues el manual para las jornadas, pero que también sea el manual para nuestra práctica docente. Y que de alguna manera tanto este manual como lo que serán los principios de uso ético del Centro Universitario de Ciencias de la Salud están fundamentados en marcos normativos de diversa índole, pero desde lo propio de la Universidad de Guadalajara hasta organismos internacionales, todo debidamente cuidado para llegar a quizás lo que nosotros consideramos algo que podemos promover hasta con nuestros alumnos. ¿Y qué es estos principios de uso responsable? Hablar de que la inteligencia artificial es una herramienta, no la verdad absoluta. El hablar de que la intención pedagógica es lo primero. O sea, no le voy a dejar a la inteligencia artificial qué le voy a enseñar a mis alumnos. Yo primero en mi planificación didáctica identifico qué quiero que adquieran de competencias mis alumnos y luego utilizo la inteligencia artificial para favorecer y facilitar ese aprendizaje. También evitar delegar el razonamiento clínico y el pensamiento crítico. Eso es algo que como docentes tenemos que tener como nuestra herramienta personal y propia hacia nuestros estudiantes. Siempre admitir y declarar cuando se utiliza la inteligencia artificial, conocer quién desarrolla esta inteligencia artificial, que es la que utilizamos, porque detrás de quien tiene la plataforma podemos sospechar algunas tendencias. También, por otro lado, evaluar el proceso formativo no solo como el producto, porque luego después a nuestros alumnos les encargamos un mapa conceptual y creemos que ahí lo desarrollaron, pues lo metieron ahí a la IA y le salió el producto. Pero si nosotros nos vamos a valorar nada más el producto, nos quedamos sesgados en términos de cómo llegó a ese producto el alumno, que es como luego cuando en la primaria nos decían, a ver, ahí te va la fórmula en el examen, y luego el profesor nos evaluaba cómo habíamos desarrollado la matemática y no solamente el resultado, y eso es parte importante. También, obviamente, el cuidar la privacidad y confidencialidad, el siempre pensar que no todas y todos tenemos acceso a las plataformas de inteligencia artificial, y eso también puede ser un sesgo, el que no todas nuestras estudiantes puedan tener acceso a algunas plataformas porque algunas son de paga, o también hasta como profesores, no tenemos acceso a todas. Obviamente, también pensar que el compromiso con la formación continua de nosotros como docentes y el desarrollo personal es lo más importante. Entonces, la verdad es que estamos muy motivados a lo que serán estas jornadas, estamos muy convencidos que serán de altísima utilidad. Creemos que esto puede ser un parteaguas en nuestro centro universitario, teniendo ya la inteligencia artificial como una herramienta y que todos estemos utilizando.
La verdad es que no quiero terminar sin agradecer al comité organizador que tiene que ver con el desarrollo de las jornadas, a todo el equipo de logística, a todo el equipo de protocolo, y que de alguna manera hagamos un reconocimiento muy especial a quien luego es la mente que cuando uno da las ideas luego las desarrolla muy bien, y que tiene que ver con la Secretaría Académica. Agradecerle mucho al maestro Francisco, a la doctora Panduro. Es más, yo le quisiera pedir un aplauso, por favor. Y para terminar, y siendo parte luego de los discursos que doy en las jornadas académico-pedagógicas, les voy a dar unos avisos parroquiales. Digo, no puedo no hacerlo. Recordarles que nosotros somos promotores fuertes de estilos de vida saludables. Tenemos nuestra 5ª carrera CUCS, que será el 13 de septiembre. Se los digo desde ahorita para que empiecen a practicar. Vamos a tener ahora categorías. Vamos a hacer categorías en términos de que los docentes van a tener igual un reconocimiento, primero, segundo, tercer lugar, luego los alumnos, y luego así vamos a hacerlo también con administrativos. Entonces, de alguna manera, invitemos a con quien convivimos diariamente a que participemos en esto que se vuelve pues un domingo de convivencia, para que nos acompañen. Prepárense, nos vamos a ver ahí en la carrera, premio especial a quien le gane al rector. Otro de las cosas importantes, también recordarles, como docentes, tener presente y mediante la creatividad hacer que las y los estudiantes hagan algún ejercicio sobre los decálogos de buenas prácticas docentes y estudiantiles orientadas a la cultura de la paz. Decálogos. Encuadre. El encuadre obligatorio en todas las aulas al inicio de los cursos de pregrado y de posgrado. 3, con sus academias, tener actualizadas las unidades de aprendizaje. Es un compromiso, y de hecho quedamos que a vuelta de vacaciones las teníamos todas las unidades de aprendizaje actualizadas. Y bueno, que también de aquí en adelante demos a conocer y platiquemos sobre los principios para el uso responsable de la inteligencia artificial. Créanme que los alumnos se van a sorprender cuando les digamos, vamos a usarla, pero hay que manifestarla. Hay que ver cómo la usan para ver si la están usando bien. Pero para que esto llegue, nosotros también tenemos que tener ese nivel de dominio. La verdad es que estamos muy contentos de arrancar el día de hoy las jornadas. Nuevamente, nuestro reconocimiento por estar aquí el día de hoy bajo este interés genuino de continuarse preparando en su vida como docentes. Les deseamos una excelente jornada académica pedagógica 2026. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Dando continuidad a nuestro orden del día, escucharemos palabras, así como la declaratoria inaugural de nuestras jornadas, a cargo de la doctora María del Socorro Pérez Alcalá, coordinadora general académica y de innovación de nuestra máxima casa de estudios. Buenos días, estimados compañeros del Presidium. Reciban un afectuoso saludo de la maestra Carla Planter, que desea que estas jornadas sean de mucho éxito. Y bueno, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, se ve como un reto muy importante, pero yo quisiera hacer énfasis en las competencias fundamentales que debe desarrollar un docente. Y si las tenemos desarrolladas, la inteligencia artificial la podemos usar adecuadamente.
La primera tiene que ver con esa competencia que debemos desarrollar para el diseño de cursos. Nosotros debemos de entender la lógica del curso con una estrategia metodológica para poder plasmar los principios que la disciplina nos marca en el espacio curricular que nos corresponde. Una segunda tiene que ver con los procesos de evaluación. Si yo no tengo claro cómo se evalúa el aprendizaje y cómo lo enlazo a los posibles productos y evidencias que yo ya plasmé en el diseño, entonces voy a tener serias dificultades para hacer una evaluación justa. La tercera tiene que ver con las mediaciones pedagógicas y tecnológicas que yo hago con el estudiante. Recordemos que la interacción y la comunicación es un factor fundamental para lograr motivar a nuestros estudiantes y cumplir con los objetivos. Hay estudios de hace muchos años que han ido evolucionando, que finalmente al docente nos ponen en un papel de una figura principal en el proceso. Porque sin quererlo o no, nosotros marcamos el ritmo que va a tener el aula, el aprendizaje, la disciplina, el modo de participación. Y hay estudios muy interesantes, a mí me llamó mucho la atención que dice que hay estudios que la manera como yo quiero interaccionar con los estudiantes tiene que ver con el acomodo físico que yo haga de un espacio. No es lo mismo cómo yo me quiero relacionar si los acomodo en filas, si los acomodo en círculos, si los acomodo en herradura. Y esto tiene que ver también con cómo concibo mi curso, cómo concibo la evaluación, cómo concibo la relación de mis estudiantes. Y la otra dimensión que viene y que tiene que ver con inteligencia artificial es sobre el uso de estas tecnologías. Si yo no tengo claro estos tres procesos anteriores, por más que yo me esfuerce en usar la tecnología, no la voy a ubicar en los espacios estratégicos de los puntos nodales de mi materia para que aprendan la disciplina o lo que tiene que ver con el desarrollo del curso. Esa parte es muy importante. Entonces, celebro mucho cuando estaba la doctora Beatriz con el diagnóstico, ese legítimo interés que ustedes tienen en incorporar adecuadamente la inteligencia artificial. Yo sé que este centro hemos trabajado durante muchos años, yo en concreto desde hace varias administraciones. Ustedes fueron pioneros en el diseño por competencias. Ustedes son el centro que tiene más fortaleza en el diseño de competencias y en su evaluación. Y por supuesto que a la hora de usar la inteligencia artificial eso se va a notar. Por otro lado, también decirles que a partir de que inició esta administración hemos trabajado muy arduamente con el centro universitario porque quedaron pendientes 6 programas que se están rediseñando. Actualmente los estamos retomando, ya hay un avance significativo. Estamos tratando de ser muy respetuosos con lo que ya se trabajó, pero al mismo tiempo, a partir de esta administración, la rectora general nos ha encomendado cuidar ciertos elementos para el diseño curricular. Uno tiene que ver con la reducción de tiempos. Decir reducción de tiempos no quiere decir que es, como dicen los chamacos, o decía mi abuelo, a chaleco, que tiene que haber reducción. No, es algo deseable, es la tendencia. Sin embargo, los expertos deciden si es posible hacer una reducción de tiempos en los planes de estudios o no. Otra muy importante que tiene que ver es las certificaciones intermedias. Estos son procesos dentro de un diseño curricular. Cuando el diseño curricular está bien planteado, es posible tener certificaciones intermedias. Es decir, el estudiante puede llegar a decir, pues voy en 6º semestre, sin embargo, ya domino esta competencia y aquí está una constancia donde dice que aunque no he terminado la carrera de psicología, de medicina, de enfermería, yo puedo hacer esta cosa o puedo desarrollar esta actividad. Y la otra es las microcredenciales, que junto con la inteligencia artificial viene el reto de las microcredenciales. Ya hay un documento publicado por la Coordinación General Académica donde ustedes podrán encontrar un documento muy sencillo respecto a qué son las microcredenciales y qué elementos se deben incluir en estas.
Otra que ha hecho mucho énfasis la rectora es la flexibilidad curricular, la incorporación de la inteligencia artificial de una manera transversal, es decir, que en cada uno de los espacios curriculares se contemple el uso de esta inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, y cuando yo estaba en ese momento, hace 3 años, en el sistema de educación media superior, y entonces ustedes imagínense todos los adolescentes con pocas herramientas para decidir qué es verdad o qué no es verdad, con ese desarrollo del pensamiento crítico. Y entonces yo les decía, bueno, es que usemos la inteligencia artificial como una aliada. Sí, sí es cierto, a lo mejor la inteligencia artificial hace todo el trabajo y como decía Eduardo, pues no prohibamos, más bien digamos cómo la utilizamos. Y yo lo hago referencia a los procesos de investigación. Muchos estudiantes llegan a licenciatura sin saber plantear un problema. La inteligencia artificial como producto tiene atrás una serie de premisas que el estudiante tuvo que haber pensado en menor o menor escala. El resultado de lo que él pregunte a la inteligencia artificial va a tener que ver con un proceso de reflexión que nosotros tenemos que indagar. Es decir, está bien tu producto, pero ¿cómo sabes si es cierto? O desde antes, ¿qué tipo de pregunta te planteaste para llegar a este resultado? Esquematízame el tipo de palabras que utilizaste y cómo las enlazaste para hacer tu pregunta. Entonces ahí tenemos una maravillosa oportunidad. Sí, el producto ya está hecho, pero volvamos a los inicios de un pensamiento crítico. Enseñémosles a cuestionar lo que la tecnología o lo que la inteligencia artificial o lo que los libros les están mostrando. Y creo que ahí va a estar una oportunidad muy valiosa si sabemos guiar el proceso de aprendizaje. Y bueno, ya sin más, si me permiten, voy a inaugurar estas jornadas. Siendo las 10 de la mañana, se declara formalmente inauguradas las Jornadas Académico-Pedagógicas 2026 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Mucha suerte y les mando un abrazo muy fuerte desde acá. Hasta luego. Para poder iniciar con nuestras actividades de nuestras jornadas académico-pedagógicas, invitamos a los integrantes del Presidium a tomar su lugar en primera fila. Observaremos un video con la metodología de trabajo de las Jornadas Académico-Pedagógicas 2026. Bienvenidas y bienvenidos a la Jornada Académico-Pedagógica 2026. Nos emociona que estén aquí, porque este año exploraremos uno de los temas que más está transformando la educación superior y las profesiones de la salud.
La inteligencia artificial ya está presente en nuestros hospitales, laboratorios, en la investigación y también en nuestras aulas. Y por eso necesitamos reflexionar sobre ella. No solamente aprender a utilizarla, sino aprender a utilizarla con criterio, responsabilidad y sentido pedagógico. Porque ninguna tecnología sustituye el juicio clínico ni el pensamiento crítico. Ni la sensibilidad humana que caracteriza a las profesiones de la salud. Durante los días 9 y 10 de julio viviremos este gran encuentro académico. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, participaremos en un ciclo de ponencias impartidas por especialistas en educación en ciencias de la salud e inteligencia artificial. Expertas y expertos que compartirán experiencias, reflexiones y herramientas prácticas que podrán llevar directamente a sus espacios docentes. Las ponencias se han organizado en 2 grandes ejes temáticos. El primer eje, conciencia crítica y ética en el uso de la inteligencia artificial. Porque antes de preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial, debemos preguntarnos qué debemos hacer nosotros con ella. El segundo eje es estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial. Un espacio para descubrir herramientas, metodologías y experiencias que pueden fortalecer nuestra práctica docente. Por cierto, ¿sabían que este año las conferencias serán más ágiles? Lo intentaremos. No, en serio. Las ponencias tendrán una duración aproximada de 30 minutos. Queremos sesiones dinámicas, concretas y centradas en ideas aplicables. Así que si alguna vez pensaron, espero que esta conferencia no dure 3 horas, pueden estar tranquilos. Para favorecer el cumplimiento del programa y aprovechar mejor el tiempo de todas y todos, las preguntas y comentarios se realizarán mediante los mecanismos digitales habilitados por la organización. Todas las participaciones serán recopiladas y compartidas con las y los ponentes, y posteriormente recibirán la retroalimentación correspondiente. Y ahora llegamos a una de las partes favoritas de esta jornada. ¡Los talleres! ¡Los talleres! Durante ambos días, de 3 a 5 de la tarde, deberán asistir al taller en el que realizaron su registro. Buscamos que cada taller fuera práctico, útil y aplicable a los desafíos reales que enfrentan nuestras profesoras y profesores. Este año contamos con 19 talleres, impartidos por 24 talleristas y organizados en niveles básico e intermedio para atender distintos niveles de experiencia. Además, tenemos una noticia especial para quienes eligieron los talleres de Gemini, pues también podrán acceder a una certificación. Ahora sí, llegó el momento de explicar la misión más importante. La misión se llama Acreditar la Jornada 2026. Para completarla deberán reunir 5 evidencias de aprendizaje y una reflexión integradora. En esa reflexión les invitamos a vincular los contenidos revisados durante las ponencias con su propia práctica docente. Queremos que cada participante pueda analizar cómo estas ideas pueden traducirse en acciones concretas dentro de sus cursos, laboratorios, clínicas y espacios de formación. Primero, entregar todas las evidencias de aprendizaje. Segundo, contar con los registros de asistencia tanto en las ponencias como en los talleres. Todas las evidencias deberán cargarse en el sitio oficial de la jornada. El mismo sitio donde realizaron su registro. La fecha límite para el envío será el 31 de agosto. Después de esa fecha, la plataforma cerrará automáticamente y ya no será posible recibir entregas adicionales. Así que no lo dejen para el último momento. La educación en salud transforma vidas. Y quienes enseñan tienen el privilegio y la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales. Por ello, en nombre de todo el comité organizador, les damos la más cordial bienvenida a esta Jornada Académico-Pedagógica 2026. Una edición que hemos preparado con entusiasmo, con dedicación, con compromiso y también con el corazón. Esperamos que disfruten cada conferencia, cada taller y cada conversación que surja durante estos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Jornada Académico-Pedagógica 2026.